Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. La lección del día lunes se titula La ley en Deuteronomio. Y la ley, como nosotros bien sabemos, es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Y la ley significa justicia, que es justamente el cimiento del trono de Dios. Dice el Salmo 84:14, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nube y oscuridad alrededor de él. El Salmo 97, el versículo 2 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, de acuerdo a estos textos que hemos leído, ¿qué es justicia? Sencillamente, Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 25 añade, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos. Así que por las Escrituras, vemos que justicia es la obediencia a la ley de Dios. Pero entonces salta una pregunta. ¿Qué condición debe cumplir, o debía más bien cumplir Adán, para mantenerse en un estado de perfección? Y al mismo tiempo ser aceptado para con Dios y vivir eternamente. La condición era la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Entonces, ¿ha cambiado la ley desde la condición en la cual el hombre ha caído? Los hacedores de la ley van a ser justificados según Romanos el capítulo 2 y el versículo 13. Dios no ha cambiado ni cambiará la condición para que seamos aceptados y para que tengamos la vida eterna, porque tal condición es una obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Queda entonces demostrado bíblicamente que la ley es el fundamento, el cimiento, el asiento de la base del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. En este mundo, todos los gobiernos terrenales gobiernan a sus súbditos mediante una ley. De lo contrario, habría anarquía, sería un caos. ¿Cuánto más entonces el gobierno de Dios requiere que el hombre obedezca perfectamente y perpetuamente a la ley de Dios? Unos dicen que la salvación es por gracia y solo por gracia, mientras que la otra parte contesta que la norma justa de Dios en la ley se debe mantener. Y alguien más podría también decir que la salvación es por gracia, pero la gracia solo viene a aquellos que obedecen la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Entonces, en el fondo del debate, hay diferentes puntos de vista sobre la base de la salvación. Y la importancia del tema nos lleva a alimentar la intensidad de la discusión. La gracia divina es el regalo que Dios nos da, que abre nuestra oportunidad de acercarnos a Él y recibir el perdón, por ende, la salvación. Pero la oportunidad está abierta. Esa es la gracia. Luego entonces debemos, por fe en Cristo y su sacrificio, cumplir la ley de Dios. Todo lo cual nos lleva a dar frutos, los cuales son el efecto de guardar su ley. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a los 10 mandamientos. La ley fue dada por separado al pueblo de Dios, de las naciones malvadas que vivían a su alrededor. Y le fue dada a ellos para que hiciesen diferencia y también para definir lo que es pecado. La ley también demostró claramente que ningún ser humano podía purificarse lo suficientemente como para agradar a Dios. Es decir, la ley reveló nuestra necesidad de un Salvador. En el Nuevo Testamento, los líderes religiosos habían manipulado la ley y le agregaron una gran cantidad de reglas y tradiciones, lo dice Marcos el capítulo 7, los versículos del 7 al 9. Mientras que la ley en sí misma es buena y débil en cuanto a lo que puede cambiar un corazón pecador. Eso nos lo dice Romanos 8:3. Entonces, el cumplimiento de la ley, tal y como lo interpretaban los fariseos,
se había convertido en una gran carga opresiva y agobiante. Y en este clima legalista fue entonces cuando vino Jesús. Era inevitable el conflicto con los hipócritas que eran árbitros de la ley. Sin embargo, Jesús, que es el legislador en sí, dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplirla, dice Mateo el capítulo 5 y el versículo 17. Entonces la ley no era mala. Servía como un espejo para revelar la condición del hombre o del corazón de una persona. En Juan el capítulo 1 y el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús encarnó el equilibrio perfecto entre la gracia y la ley. Todo aquel entonces que se acerca a Dios por medio de Cristo es declarado justo. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Lo dice Efesios el capítulo 2, los versículos del 8 al 9. El cumplimiento de la ley no se puede tener como la salvación completa. De hecho, algunos que reclaman la justicia basándose en su cumplimiento de la ley, solo piensan que están cumpliendo la ley. Y este fue uno de los puntos principales de Jesús en el Sermón del Monte. El propósito de la ley es, básicamente, llevarnos a Cristo, según lo dice Gálatas el capítulo 3 y el versículo 24, mediante su cumplimiento. El cumplimiento de la ley hace entonces o refleja buenas obras. Y todo esto ocurre bajo el manto de la gracia. Entonces, en conclusión, la gracia divina es el regalo que Dios nos da para abrir nuestra puerta de oportunidades y para acercarnos a Él, recibiendo entonces el perdón y por ende una salvación abierta. Pero la oportunidad, que es la gracia, está abierta. Luego entonces debemos por fe en Cristo y su sacrificio cumplir la ley de Dios. Todo esto por lo cual nos lleva a dar frutos, los cuales son el efecto de guardar su ley. Gracia, ley, fe, obras conforman un paquete. Y todo este paquete es dado gracias justamente a la primera de ellas, que es la gracia, que es la puerta abierta para que el pecador llegue a los pies de Cristo y se arrepienta. Pero recordemos que esa gracia muy pronto se va a levantar. Y la gracia y la oportunidad sobre este mundo de pedir perdón por la remisión de los pecados se va a terminar. Y un día será muy tarde. Aprovecha la oportunidad aún de que la gracia de Cristo está abierta para que nos acerquemos a Él humildemente y pidamos la remisión de los pecados. Que el Señor les bendiga.